Bueno, pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter a lo que se conoce como el joven Hegel, que pues en concreto todo esto alude al conjunto de reflexiones de carácter teológico que pues Hegel da o que Hegel realiza durante sus años como seminarista, concretamente en el seminario de Tubinga, en donde se hace amigo de Schelling y de Hölderlin, que bueno, pues ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de esa relación. Y bueno, la serie de reflexiones teológicas que realiza el joven Hegel, pues giran en torno a la interrogante o la inquietud de qué se necesita para tener lo que en su debido punto denominó como la religión viva, que ahorita más adelante vamos a ver qué significa o qué implicaciones tiene hablar de una religión viva, que bueno, parafraseando todo esto, pues es una inquietud teológica que nosotros la podemos ubicar o geolocalizar, si ustedes gustan, desde Lutero. Porque en última instancia esta pregunta sobre los requisitos para una religión viva hace referencia directamente en torno al significado de la religión cristiana, o sea, qué significa ser un verdadero cristiano, en torno, digamos, a seguir el verdadero mensaje de Jesús, todo esto que, pues ya saben ustedes, tiene que ver con el amor al prójimo y demás, en contraposición, digamos, a dejar a un lado una iglesia que ya desde Lutero se evidencia como corrupta, como defraudadora de la fe, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la importancia en última instancia de detenerse de pronto un momento a las inquietudes teológicas del joven Hegel, que ahorita más adelante analizaremos, por ejemplo, lo que tiene que decirnos en torno a la figura de Jesús, a la figura de Abraham o a la figura de Moisés, es precisamente ubicarnos en los, por así decir, los primeros pasos, las bases rectoras o que constituyen lo que ya como tal va a ser la filosofía hegeliana que se inaugura o que inicia o que está del todo patente en la fenomenología del espíritu, la cual ya comenzaremos a analizar desde la próxima semana. Pero básicamente desde el análisis que realiza Hegel en torno a estas como inquietudes teológicas, pues se destaca lo que tiene que ver con la conciencia desdichada, el alma bella y la idea de la enajenación. Todo esto girando en torno a, pues en última instancia, la idea hegeliana de que pues la existencia de la conciencia o la existencia de nosotros en este plano pues es completamente trágica o desdichada porque nos sentimos apartados o nos sentimos separados del mundo, que por supuesto en el contexto ya de la teología del joven Hegel esto se va a entender como que pues el gran problema de la existencia humana o el gran problema de la conciencia como tal es que se encuentra separada de Dios. ¿De acuerdo? Esta idea de la separación de la conciencia respecto a algo más grande, ¿no? Que en el contexto de la teología del joven Hegel es Dios, se va a ir secularizando poco a poco hasta que pues ya llegando a la fenomenología del espíritu, pierde como tal, digamos, el mensaje teológico de, otra vez, ¿no? Pensar la gran tragedia de la existencia como una separación del todo, del absoluto, que sería Dios. Ya para la fenomenología del espíritu, Dios no va a estar tan patente o tan presente como sí en las reflexiones teológicas del joven Hegel, aunque, dicho sea de paso, pues esto anima a pensar, ¿no? Como diría un amigo marxista que yo tengo, que en realidad pues Hegel es un sacerdote disfrazado de filósofo, ¿no? Porque este concepto del espíritu que aparece en la fenomenología, pues parece ser que todavía tiene una influencia teológica muy particular y muy directa que conforme analicemos la fenomenología del espíritu en próximas sesiones con base en lo que vamos a decir ahorita, van a ver ustedes que es muy fácil hasta cierto punto o muy seductora la idea de seguir pensando que incluso en la fenomenología del espíritu pues se sigue manteniendo esta idea de que pues la gran tragedia de la conciencia o de nuestra existencia consciente es encontrarnos separados como de un todo absoluto, que pues en este sentido sería el espíritu hegeliano, que pues todavía como que rescataría, ya les dije que lo veremos más adelante en la fenomenología, rescataría todavía este mensaje o esta connotación teológica de pensar que el espíritu es Dios, ¿no?
En fin, ya lo veremos en su debido momento. Ahorita les voy a dar bibliografía para el joven Hegel. Y bueno, ya para cerrar esta breve introducción, te recuerdo que aquí abajo en la caja de los comentarios puedes poner todas tus inquietudes, quejas y demás que tengas respecto a lo que vamos a exponer. Y también el super chat que se despliega aquí al lado, dependiendo si me ves en PC o aquí abajo, si me ves a través de tu smartphone. Me puedes escribir todas tus dudas. Yo voy a estar en el directo, más bien en este video cuando se estrene en directo o en vivo, ¿de acuerdo? Para ayudarte en lo que sea que tengas complicaciones. Brevemente te invito a que le des like a este video, de esa forma me apoyas muchísimo. Y bueno, brevemente, antes de, como siempre, ¿no? Iniciar, voy a dar una serie de comerciales. El primero es una invitación muy cordial a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives esta campanita de notificaciones. Recuerden que los cursos que yo subo aquí al Pensamiento en Llamas son totalmente gratuitos. La financiación de ellos se debe en gran medida a los miembros del canal. Ahorita hago otro comercial sobre los miembros del canal. Pero bueno, me apoyas muchísimo para mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía si te suscribes al Pensamiento en Llamas, activas la campanita y le das like al video, ¿de acuerdo? Dale like al video. Y bueno, como les decía, el Pensamiento en Llamas existe y subsiste gracias a las contribuciones o aportaciones monetarias de los miembros del canal. Entonces, doy un enorme agradecimiento a todas las personas que han decidido volverse miembros del canal. Y bueno, en este orden de ideas te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al Pensamiento en Llamas, a que lo hagas volviéndote miembro. Aquí abajo está el botón de unirse, le puedes dar clic y ves como los diferentes miembros de los diferentes niveles de membresía. De esa forma me apoyas muchísimo y también pues adquieres una serie de ventajas exclusivas, por ejemplo el acceso a un grupo de Discord en donde bueno pues discutimos sin censura un montón de temas que de pronto aquí en YouTube no podemos discutir en torno a la filosofía, en torno a un montón de cosas. En nuestros así llamados cafés filosóficos también tienes acceso a una serie de cursos exclusivos de filosofía y demás, ¿de acuerdo? Entonces estás invitado a volverte un miembro del Pensamiento en Llamas para ayudarme a seguir con este proyecto. De igual forma, si no tienes dinero para apoyar al Pensamiento en Llamas, no te preocupes, créeme, me ayudas muchísimo viendo estos videos, compartiéndolos con algún amigo que les interese en todas estas temáticas y pues dándoles like, ¿no? Es muy importante darle like al video porque de esa forma me ayudas a crecer, ¿no? Bueno, también te invito a que te suscribas a este otro canal que yo tengo, El Abogado en Llamas, en donde es un sitio dedicado a la divulgación en la enseñanza jurídica. Allí estoy subiendo en estos momentos un curso de filosofía del derecho, que bueno, para todos aquellos que estén interesados en Hegel, en ese curso de filosofía del derecho hablaré más detalladamente de la filosofía del derecho de Hegel, en comparación a lo que voy a hablar aquí. Por cuestiones de limitación de tiempo, pues no puedo ahondar tanto en algunas temáticas. Entonces, estás cordialmente invitado a que te suscribas a este nuevo proyecto que también estoy haciendo del Abogado en Llamas. En el primer comentario de aquí te encuentras el enlace a este canal, también en la descripción del video y también como super chat destacado en pues este chat que se despliega durante los estrenos en vivo. Bueno, ya, acabamos con los comerciales. La recomendación bibliográfica para entrarle o para estudiar así como de manera canónica o pues sí, tradicional a la cuestión del joven Hegel, pues es el libro de Dilthey. Aquí lo ven a mi lado, está editado por el Fondo de Cultura Económica. Unos dicen que quizás ya el Fondo de Cultura Económica me debería de patrocinar porque les doy mucha publicidad a sus libros, pero bueno, pues ¿qué quieren que yo haga? O sea, la verdad es que tienen títulos muy buenos y muy didácticos también por un lado y también clásicos, sobre todo para discusiones exegéticas o para análisis filosóficos, pues tienen muy buenos títulos dentro de sus colecciones del Fondo de Cultura Económica. Entonces este librito de Dilthey, el Fondo de Cultura Económica tiene editada sus obras completas. En este sentido el tomo número 5, sobre todo en la entrada o el artículo que se titula así El joven Hegel, pues serviría muchísimo para todos aquellos que quieran seguir explorando una serie de cuestiones que vamos a analizar a continuación, ¿de acuerdo? Bueno,
Entonces, por supuesto que cuando nosotros hablamos del joven Hegel, hay que hacer varias connotaciones o varias delimitaciones. Primero que nada, pues es muy importante aquí como recordar esta amistad que tuvo Hegel con Schelling y Hölderlin durante su periodo durante su periodo de seminarista en Tubinga. No me voy a meter tanto como en la biografía así seco o llana de Hegel, porque pues si no, esto se vuelve Wikipedia y este no es el punto, ser redundante respecto a Wikipedia, sino más que nada de lo que se tratan estos cursos al final del día es tanto de divulgar como de analizar lo que precisamente estamos tratando de divulgar. Entonces, nada más así como aspectos biográficos muy elementales, pues Hegel, como Schelling, como Hölderlin, pertenecen a una generación de pensadores alemanes o de habla alemana, porque pues como tal, en este contexto todavía no existe Alemania, como ya ahorita la conocemos, ¿verdad? Bueno, pues pertenece a una generación de pensadores muy influidos por el idealismo alemán, por los ideales de la Revolución Francesa. Rousseau ocupa un peculiar lugar dentro de la constelación de la filosofía hegeliana. Más adelante, cuando nos metamos a las lecciones de historia o de filosofía de la historia de Hegel, aparecerá Rousseau y en ese sentido lo retomaremos. Y bueno, en ese contexto o en este orden de ideas, pues Hegel, sí es como que de pronto a veces es importante mencionarlo. Hegel es pobre, viene de una condición social muy baja para la época y como solía suceder en esta época, si tú querías estudiar, lo más recomendable que tenías a la mano era que tú te volvieras miembro del clero yendo al seminario, ¿de acuerdo? Porque digamos las universidades en este entonces sí estaban reservadas todavía para cierto tipo de población con cierta cantidad de recursos y entonces como los seminarios eran pues relativamente accesibles para la gente pobre o de bajos recursos, pues por eso Hegel en algún sentido o en alguna primera instancia decide, entre comillas decide volverse sacerdote, que al final del día no lo logra, o sea, él prefiere volverse institutriz, por así llamarlo, que es un término más para mujeres que se dedican a educar a niños dentro de un hogar, etcétera, que se les contrata tipo Nana McPhee. Bueno, Hegel se decanta más por ese tipo de educación privada que como tal volverse miembro de la iglesia como protestante que todavía está aquí en Alemania. Entonces podríamos pensar que en algún sentido Hegel utilizó la cuestión del seminario para acceder a otro tipo de educación que de pronto en su contexto sociocultural, de pobreza, pues no era tan fácil acceder a él, ¿no? Y en ese sentido Schelling y Hölderlin, que son sus amigos, que de hecho comparten habitaciones en el seminario, pues también están en ese sentido en la misma condición social baja, buscando en algún sentido vía el seminario pues acceder a otro tipo de educación y en este sentido pues prosperar socialmente. Por supuesto que ninguno de estos tres al final del día se convierten en sí en sacerdotes. La relación entre Schelling y Hegel es complicada, tiene muchas aristas, pero quizás lo que podemos ver a modo de influencia o de inquietudes compartidas de un momento es esta preocupación teológica que de nuevo la podemos remontar desde Lutero con el famoso cisma de la Reforma Protestante respecto a la división de la Iglesia Católica en torno a qué significa ser cristiano, ¿no? Y la preocupación que tienen Hegel, Schelling y Hölderlin en este sentido compartida es en torno a, pues si al final del día, por un lado podemos explicar la razón ulterior de por qué la iglesia, tanto católica como protestante de este momento, terminó imbuida en dogmatismos y en una serie como de preceptos, ¿no? Tipo los 10 mandamientos de Moisés, que según en la consideración de Hegel, pues terminan por alejarnos del verdadero mensaje de Jesús, que es vivir dentro de la carne propia y de la subjetividad propia, digamos, el amor verdadero, que en términos otra vez de la reflexión teológica de Hegel, eso implica, digamos, experimentar o vivir la religión y no estar como encapsulado en pues este tipo como de estudios escolásticos, ¿no? Tipo la Suma Teológica Tomás de Aquino o, por ejemplo, pues leerte la Biblia, todo el Nuevo Testamento, tratando de descifrar qué debo de hacer y me doy latigazos de culpabilidad, etcétera. Bueno, entonces, esta inquietud es compartida por estos jóvenes del seminario de Tubinga y también podríamos incluso hasta pensar que por una generación de pensadores de habla germánica. Pero bueno,
¿Dónde podemos como localizar estas reflexiones teológicas de Hegel? Pues básicamente serían estos 3 textos que ven aquí en pantalla. El primero, que yo creo que es el más importante para precisamente entender esto de la conciencia desdichada, que pues es uno de los pilares para entender y mapear lo que nos dice Hegel en la fenomenología. Sería el texto de la vida de Jesús, que está inconcluso. Hegel nunca lo terminó, pero es interesante checar la interpretación o el análisis que hace Hegel sobre qué pasa con la figura de Jesús y el verdadero mensaje del cristianismo. Luego este otro texto que es muy fatídico y también muy pues curioso por muchas consideraciones que pues al final del día le pasa a la Iglesia Católica y también a las iglesias protestantes décadas después. El texto de El espíritu del cristianismo y su destino es muy iluminador. Y luego este otro tercer texto de La positividad de la religión cristiana. Bueno, el mismo título hace referencia directo a esta consideración de regresar a la religión viva, que básicamente tiene que ver esta idea, ahorita la vamos a analizar con más detalle, en lugar de, digamos, entender o descifrar el verdadero significado del cristianismo en una iglesia rezando cada domingo, la positividad de la religión cristiana en Hegel implicaría vivir el mensaje de Jesús, esta idea del amor al prójimo y ya saben, ¿no? Todo esto en carne propia, ¿no? Es decir, que para entender el amor al prójimo, pues básicamente la idea es que vayas y ames al prójimo, vayas y ayudes a los mendigos o a las personas necesitadas en general. Y eso más o menos consistiría en la idea de la positividad de la religión en términos del pensamiento hegeliano. Para todos aquellos que conocen, por ejemplo, la crítica de Kierkegaard a Hegel, en términos bueno, según Kierkegaard, pintar a Hegel como un ser abstracto, que no le interesa la subjetividad, que no le interesa la aflicción y el sentimiento, bueno, podríamos considerar en este orden de ideas que la crítica de Kierkegaard es bastante sesgada, sobre todo cuando revisamos este tipo de textos teológicos de el joven Hegel. Y que, vean ustedes, el tema de la racionalidad en Hegel se vuelve más complejo de pronto de lo que nosotros creemos, en consideración de que pues Hegel está dándole ya desde su juventud una enorme importancia al tema de la subjetividad. No en el sentido epistémico relativista de, pues todo se vale porque todo es relativo, no, sino en el término de que la experiencia de la primera persona, tus sentimientos, tus aflicciones, te pueden proporcionar un verdadero mensaje en este sentido de cuestiones teológicas del significado de la fe, por ejemplo. Y para la cuestión de las travesuras, ¿no? O digamos las aventuras del espíritu en su eterna dialéctica, también la subjetividad, la aflicción de un pueblo, la aflicción de una comunidad es muy importante para el análisis hegeliano de el espíritu de una época, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son muy importantes a considerar. No olviden ustedes que estamos imbuidos en una atmósfera del romanticismo alemán en donde precisamente a nivel literario pues se idealiza tanto la Revolución Francesa y también cuestiones de la cultura grecolatina, sobre todo la idea de la polis, con todo esto que tiene que ver con la democracia y que pues es el mejor sistema de gobierno y demás. Todo este tipo de ideas afectan o influyen mucho a la juventud de Hegel y a toda su generación. Entonces también la consideración de la Revolución Francesa y cómo está configurando el tema de la libertad en Hegel, y también la idea de la polis griega que está muy presente en todo esto, además de, por ejemplo, las lecturas o los encuentros que tiene Hegel con respecto a la filosofía kantiana, sobre todo lo que tiene que ver con la eliminación del númeno en la fenomenología. Son cosas que debemos de tomar en cuenta dentro de toda esta contextualidad del joven Hegel, que en próximas sesiones vamos a ir desmenuzando, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa en Hegel, el tema de la libertad en Hegel y también el tema de la crítica ya en sí a la epistemología kantiana hecha por Hegel, ¿de acuerdo? Que aquí, por ejemplo, en lo que vamos a analizar a continuación, más o menos podemos ver una precrítica del joven Hegel a la moralidad kantiana en términos de esto del imperativo categórico y demás. Te recuerdo que hay un curso sobre la filosofía de Kant aquí disponible para todos en el Pensamiento en Llamas. Lo puedes encontrar yéndote a la pestañita de listas de reproducción. Pero bueno, todo este tipo de cosas son importantes para el análisis que vamos a hacer después. En fin, entonces
pues vamos a centrarnos como en las ideas más concretas de el análisis teológico que realiza el joven Hegel en torno a las a una de las tres principales figuras bíblicas, que sería Abraham, Moisés, y quizás la más importante de todas, o la más importante así dentro del cristianismo, Jesús, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Hegel observa lo siguiente respecto, por ejemplo, a la religión cristiana en sí. Y de esta manera trata de explicar por qué este alejamiento o este extrañamiento del verdadero mensaje del cristianismo que está asociado con la figura de Jesús. Y básicamente tiene que ver con el modo en que tanto Abraham como Moisés se relacionaron con Dios. Según Hegel, Abraham es un personaje que vive alejado, extrañado y abandonado y en constante temor y consternación por Dios, ¿no? Y entonces tienes, por ejemplo, pasajes bíblicos muy significativos en el Génesis, en donde, por ejemplo, en uno de estos pasajes, la esposa de Abraham, ¿no? Se burla de Dios porque Dios le dije que va a tener muchos hijos, siendo ella ya una mujer adulta o vieja. Se burla y entonces viene todo este temor y toda esta aflicción que vemos reflejada en los pasajes bíblicos. Ya saben lo que tuvo que hacer Moisés con su hijo y todo este tipo de cosas. Entonces, para Hegel, en pocas palabras, Abraham representa digamos, todo este pánico y todo este temor, y más que nada, y esto es algo muy importante, todo este extrañamiento, alejamiento y distanciamiento del individuo respecto a la divinidad, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el primer suelo o el primer plano de el gran problema o la gran tragedia de la conciencia en Hegel, que es sentirse separado o sentirse distanciado de un todo, de una totalidad, que otra vez en el contexto teológico hegeliano sería Dios, y de que pues tú constantemente como individuo estás luchando por el reconocimiento de Dios. Y en el análisis hegeliano, pues Hegel mismo ve muy en claro en Abraham esta como constante necesidad del reconocimiento y del perdón y de la consideración de Dios para aplacar su ira, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, en el extrañamiento y en la enajenación abrámica comienza a perderse el verdadero mensaje del judio-cristianismo. Y que pues en un sentido ulterior parece que en este punto Hegel es bastante consciente o está bastante enterado. Como el judio-cristianismo es base tanto de nuestra moralidad y en algún sentido de cierta cosmovisión o de toda, depende ahí como lo queramos analizar en Occidente, pues por eso, digamos, el problema del extrañamiento, del distanciamiento respecto a un todo que pues en algún sentido queremos como ganarnos su reconocimiento, permea la cultura occidental más allá de simplemente la religión, ¿no? O sea, vean Instagram, ¿qué es, no? Pues es una lucha por un reconocimiento de una masa amorfa, totalizante, llamada el algoritmo, ¿no? Reconóceme, recomiéndame, dame corazoncitos, ese tipo de cosas. YouTube es algo similar. En tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, con tus amigos, podríamos interpretar todo lo que haces en ese orden de ideas como una lucha por el reconocimiento de ese todo, de esta totalidad rara que anda por ahí flotando, que no necesariamente es Dios, puede ser la aprobación popular, puede ser el algoritmo, puede ser la fama, la fortuna, la gloria, etcétera, que es un todo indefinido que anda por ahí, porque pues precisamente ese todo indefinido te ha rechazado y se siente distante contigo. Y bueno, dentro del análisis hegeliano de estas figuras bíblicas, bueno, pues Moisés es un personaje en donde se objetiva este distanciamiento. ¿En qué sentido se objetiva? En el sentido en el que se vuelve ley, en el que se vuelve mandamiento, esa como gran separación que marca Dios respecto al judío o a los judíos, ¿no? En el sentido de, mira, estos son mis mandamientos y no tengo ni siquiera por qué explicarte la razón de ellos, simplemente ahí están y los tienes que obedecer. Si donde te pases, donde te salgas de los mandamientos, pues ahí va la plaga de Egipto, ¿no? O ahí va a perder Salomón el trono, o ahí van los persas a conquistarte. Entonces es la máxima manifestación, según Hegel, Moisés, la ley de Moisés sobre todo, de el distanciamiento de la moralidad
y de lo que debemos de hacer cotidianamente porque sí, sin razón alguna, y constantemente ajena de nuestra subjetividad y de nuestras consideraciones. O sea, quiere decir esto que pues Dios jamás le preguntó a los judíos de Moisés, ni siquiera al mismo Moisés, si estaban de acuerdo con estas leyes, si cómo se sentían en caso de seguir X o Y mandamiento, que no nada más son 10, tengan en mente eso, o sea, son 50 y pico o 300 y pico, ya perdí, ya ni siquiera sé exactamente cuántos son, que están presentes en el Éxodo, en el Levítico, etcétera. Son mandamientos muy estrictos, muy acotantes de la libertad individual, y entonces, en este sentido, pues se da todo este distanciamiento, y entonces aquí es donde en el pensamiento del joven Hegel empieza la analogía respecto al imperativo categórico kantiano. El imperativo categórico kantiano, como se fundamenta de manera incondicionada en cuestiones racionales, ¿sí? Todo esto ya tengo un video aquí en el canal sobre las 3 formulaciones del imperativo categórico, lo puedes checar en esta lista de reproducción de el curso de la filosofía de Kant. También se entiende el imperativo categórico como algo descarnado, es decir, como algo en donde tienes que actuar porque tienes que actuar y se acabó. Y entonces es una moralidad ajena al individuo, es una moralidad ajena de todos sus intereses subjetivos, y por lo tanto que lleva al dogmatismo y que lleva al solamente actuar porque tengo que actuar, ¿de acuerdo? Entonces dice Hegel que a comparación o en contra de estas dos figuras bíblicas, la abrámica y la de Moisés, pues Jesús representa todo lo contrario, porque en el, digamos, mandamiento, bueno, no es un mandamiento, digamos, en esta consideración básica de Jesús de amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos, bueno, lo que encontramos es, según Hegel, la integración de la subjetividad humana en la moralidad, en el sentido en el que ahora ya amar implica que tú tengas que experimentar ese amor, que tú tengas que sentir ese amor, y que en ese sentido tengas que regresar el amor en la medida en que tú también lo estás sintiendo y en la medida en que tú también te estás amando. Y entonces en Hegel el verdadero mensaje del cristianismo encarnado por la figura de Jesús tiene un encapsulamiento o tiene una connotación muy particular, porque Jesús rompería todo el extrañamiento y todo el distanciamiento entre la divinidad y el ser humano, ¿de acuerdo? Que por ejemplo deja patente todo el temor de Moisés que vemos reflejado en el Génesis, y todo este gran temor también en el Dios de Moisés, ¿no? Respecto a sus 10 mandamientos. Ya con Jesús eso se rompe, porque simplemente lo que va a pedir el Dios de Jesús es amor, ¿no? Y como el amor es algo que se experimenta en primera persona, y no es el amor en este sentido algo que pues se estudia en textos o que se estudia en un convento o algo así por el estilo, pues implica que se involucre directamente la subjetividad y la individualidad, y que se conecte o que se vuelva a unir este gran todo llamado Dios con el individuo, porque aquí nada más lo único que está pidiendo Dios, el Dios de Jesús, es que ames. Y como el amor es algo, otra vez, que nada más se puede hacer desde la primera persona, desde tu subjetividad, desde tu piel y desde tu carne y desde tus mismos huesos, entonces se puede dar esta unión o esta congregación entre tú y el todo llamado Dios, ¿de acuerdo? Entonces por eso para Hegel, seguir el ejemplo de Jesús implicaría en última instancia volverse 100% cristiano, ¿no? Bueno, entonces, pues en este orden de ideas, y ya con esto pues iríamos finalizando el presente video. Recapitulando, la conciencia desdichada, como habíamos dicho que esto va a ser pilar y de fundamental importancia para la fenomenología, pues consiste básicamente en que, pues la gran tragedia de la existencia de la conciencia humana o de nosotros como individuos es sentirnos separados de un todo, del mundo, ¿sí? Que de tal suerte que uno lucha constantemente por querer conciliarse. Entonces, en ese sentido, la gran tragedia de Moisés en la Biblia representa muy bien como este distanciamiento que tiene de una manera muy radical el individuo con el todo, con la totalidad que sería Dios, ¿sí? Y que pues también representa el querer conciliarse en el sentido de someterse a una serie de mandamientos, a una serie de objetivaciones más allá de la misma subjetividad, con tal de ganarse la mirada benevolente de ese Dios iracundo, ¿no? Del Éxodo. Y bueno, ese es un concepto muy importante, pero también aquí aparece dentro de las reflexiones del joven Hegel en materia teológica lo que se suele denominar como el alma bella.
Y bueno, para Hegel el alma bella viene a representarse por la figura de Jesús, porque para Hegel el alma bella es básicamente aquella que se resiste, que muestra una oposición o un carácter de rebeldía. ¿Respecto a qué? Bueno, pues respecto a todo intento de acto de extrañamiento, de aislamiento del todo. Jesús ama, en ese sentido, según el análisis hegeliano, ama sin consideración, ama sin que le importe que tú lo odies o que tú lo veneres o que tú, por ejemplo, lo reconozcas como Dios después de ser crucificado. Él sigue dando la vida por todos nosotros, y el alma bella, en ese sentido, para el joven Hegel, es este espíritu o esta motivación constante de lucha, esta inspiración o esta constancia de lucha contra todo tipo de obstáculo, todo tipo de desprecio, todo tipo de acto que pretenda distanciarte del todo de Dios, ¿de acuerdo? Y la enajenación, que es otro concepto aquí fundamental, que después los marxistas van a utilizar en un sentido muy particular, viene representada por la figura de Abraham, porque no nada más la enajenación es sentirse separado o sentirse aislado del todo, sino también sentirse en un constante estado de agitación, en un estado de azoramiento y de incertidumbre respecto, oye, ¿qué va a hacer el todo conmigo? Oye, ¿qué tal si el día de mañana el todo se enoja conmigo y pues ya valí? Oye, ¿y qué va a hacer si, por ejemplo, el todo deja de hacer que llueve maná o deja de poner esta como torre de fuego delante del camino del pueblo y nos perdemos en el desierto? Entonces la enajenación que está presente, por ejemplo, en toda la tragedia de Moisés, también está, digamos, muy bien encarnada, muy bien representada para Hegel en la figura de Abraham, precisamente porque Abraham es un personaje que en toda su historia bíblica está luchando constantemente contra este sentimiento de extrañamiento y de aislamiento que lo sume a él mismo en un constante estado de desesperación, ¿no? Porque pues no sabe ahora qué quiere Dios de él, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estos tres fenómenos estos tres conceptos que ven aquí apuntan, digamos, a un carácter muy particular o un modo muy concreto de actuar del espíritu en la fenomenología del espíritu o de la conciencia en términos de la dichosa dialéctica, que ya después explicaremos qué implica todo esto, de estar constantemente luchando por el reconocimiento de los demás en virtud de que nos sentimos apartados o alejados, ¿de acuerdo? De modo que dentro de la filosofía hegeliana, por ejemplo, todo lo que hacemos es visto o interpretado como una lucha por el reconocimiento de los demás, otra vez de este todo, que puede ser a veces muy abstracto o que puede ser muy concreto. Bien, bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado la presente sesión. Ya saben que me pueden dejar todas sus quejas, dudas, sugerencias aquí abajo en la cajita de comentarios. No olviden darle like al video si les gustó. Nos vemos, hasta la próxima.